Colegas, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a desarrollar nuestra segunda clase en esta unidad en la que estamos, que es la de cuerpos rígidos. Hoy vamos a recordar el concepto de lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido. Aquí lo tenemos descrito. Un cuerpo rígido está en equilibrio cuando las fuerzas externas que actúan sobre el mismo forman un sistema de fuerzas equivalentes a cero. Recordemos entonces, fuerzas externas son las cargas que actúan en el cuerpo rígido y las reacciones. Cuando entre esos dos sistemas de fuerzas el resultado es cero, entonces decimos que el cuerpo está en equilibrio, es decir, no hay traslación, no hay rotación. Para poder incorporar el concepto de cuerpo rígido tenemos que recordar cuáles son los tipos de apoyo que nos podemos encontrar en un cuerpo. En resumen, se clasifican en tres tipos. Primer género, también conocido como apoyo simple. Segundo género, también conocido como articulación. Y tercer género, también conocido como empotrado. Características de cada uno de ellos. Primer género, se trata de un elemento como un rodillo sobre una superficie lisa. ¿Qué va a suceder si tengo un rodillo sobre una superficie lisa? Se va a generar una reacción que es perpendicular a la superficie. Una sola reacción. Cuando tengo un rodillo, pero ahora la superficie es rugosa, entonces además de generarse una reacción perpendicular, se genera una reacción paralela a la superficie. Ahí estaríamos hablando de un apoyo de segundo género. Y cuando tengo un elemento empotrado, es decir, totalmente restringido en cuanto a traslación vertical, traslación horizontal y en cuanto a giro, estamos hablando de un apoyo de tercer género y ahí tenemos la descripción clara de cada uno de ellos. En la siguiente tabla se detalla con gráficos y con una definición, también especificando las reacciones, los diferentes tipos de apoyo. Aquí tenemos apoyos simples o apoyos de primer género, allí se ven y están bien especificados. Todos estos también son apoyos de primer género donde se producen solo una reacción. Tenemos este caso particular de apoyo de primer género cuando tengo dos elementos conectados entre sí y esos dos elementos cuando yo los separo se produce una reacción que se transmite igual y contraria de un elemento a otro. Cuando tengo dos superficies cilíndricas, perdón, dos elementos cilíndricos conectados uno con otro. Hemos trabajado ya lo que son superficies curvas y la reacción en una superficie curva es perpendicular, reacción perpendicular a la recta tangente a la curva. Aquí tenemos los apoyos de segundo género, ahí están claramente especificados. Este es el esquema de un apoyo de segundo género o puede ser un elemento en una superficie, pero esa superficie tiene la particularidad, nuevamente, la particularidad de que es una superficie rugosa, entonces se genera una fuerza inducida de fricción, además de la fuerza perpendicular a la superficie. Y tenemos los collarines o rodamientos en ranura lisa. Este sería un apoyo de primer género. En un collarín y en una ranura lisa la reacción es perpendicular a el elemento en el que se puede mover el collarín. Recordemos que el collarín es una especie de abrazadera. Tengo el elemento y el collarín es una especie de abrazadera y el collarín se puede mover libremente en el elemento. ¿Okay? Es una abrazadera y se podría mover libremente en el elemento. Finalmente, el empotrado, que restringe los 3 grados de libertad. ¿Qué son 3 grados de libertad? Movimientos, desplazamientos. Si restringe los 3 grados de libertad es que no hay movimiento horizontal, no hay movimiento vertical y no hay rotación. ¿Cuál es la metodología para analizar entonces el equilibrio de un cuerpo rígido? Simplemente sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, no hay desplazamiento, a eso equivalen esas dos sumatorias, y sumatoria de momento en un punto igual a 0, eso significa no hay rotación, por lo tanto el sistema está en equilibrio. Recomendaciones que nos dan: primero, aplicar la sumatoria de momento en un punto donde esté el mayor número de incógnitas. La sumatoria de momento se hace con referencia a un punto. Voy a escoger el punto donde hay más incógnitas para que se anulen esas incógnitas. Y
Puedo tener máximo 3 incógnitas porque tengo solo 3 ecuaciones de equilibrio para resolver el problema. Si tengo 3 ecuaciones de equilibrio, número máximo de incógnitas debe ser de igual manera 3. Bien, ahora, en relación a ese concepto de que tengo solo 3 incógnitas máximos para que el ejercicio sea estáticamente determinado, pues debemos recordar un concepto y es el de estabilidad y determinación. Cuando una estructura es estable, cuando es estáticamente determinada. Y en resumen son 3 condiciones: estructuras isostáticas, hiperestáticas y estructuras hipostáticas. Hipostáticas, hiperestáticas. La estructura isostática, resumen: número de incógnitas, es decir, número de apoyos, número de reacciones igual a número de ecuaciones. Cuando tengo número de reacciones igual a número de ecuaciones, es isostático, estáticamente determinado. Hipostático, cuando tengo pocos apoyos, es decir, pocas incógnitas, pocas reacciones, muchas ecuaciones de equilibrio. Es estáticamente determinado, lo puedo resolver, pero es inestable. Y la estructura hiperestática significa que tiene muchos apoyos, muchas incógnitas. En teoría, muy estable. Eso es relativo. Muy estable aparentemente, pero es estáticamente indeterminado. Bien, finalmente, un ejercicio en cuanto a equilibrio de cuerpos rígidos, y este ejercicio con una particularidad, algo bien interesante. Nos dice lo siguiente: determina el valor del ángulo alfa para el cual la reacción en B sea mínima y calcule las correspondientes reacciones en A y en B. Y nos muestran el esquema. Aquí lo tenemos, con sus distancias, solo una carga aplicada, tenemos solo una carga. El apoyo en A es un apoyo de segundo género, 2 reacciones. El apoyo en B, un apoyo de primer género, una sola reacción. Reacción en B, 1. Reacción en A, 2. En total, 3. Pero el ángulo de inclinación de la superficie también es una incógnita. 4 incógnitas, en teoría estáticamente indeterminado, no se puede resolver, pero el enunciado nos da una condición: el ángulo para el cual la reacción en B sea mínima. Y aquí acudimos a un concepto que ustedes vieron por allá en segundo de primaria, creo, o tercero de primaria, que es el concepto de derivada para máximos y mínimos. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Ubicamos las reacciones en A, 2 reacciones, reacción en B, perpendicular a la superficie. Si tengo una superficie inclinada, la reacción es perpendicular a esa superficie. La inclinación no la conozco. Por traslación de ángulos, el ángulo que forma con la horizontal, al tener una perpendicular, se traslada a la vertical. Eso lo podemos entender claramente con este esquema: eje vertical, eje horizontal, eje de la superficie, línea 90 grados de esa superficie. Si este es el ángulo alfa y aquí tenemos 90 grados, entonces el complemento es 90 menos alfa. Ahora de la horizontal a la vertical también hay 90 grados. Si esto es 90 menos alfa, esto va a ser alfa nuevamente. Tal como lo dijimos, ángulo con la horizontal, si levanto una perpendicular, se traslada a la vertical. Traslación de ángulos. Luego que tengo eso claro, aplico sumatoria de momento en el punto A. ¿Por qué lo hago en el punto A? Porque me están diciendo, calcule el ángulo alfa para el cual la reacción en B sea mínima. Tengo que buscar generar una ecuación que involucre a alfa y a B. Y la única ecuación con la que puedo relacionar alfa y B es con sumatoria de momento en A. No puedo hacer sumatoria de momento en B porque al hacer sumatoria de momento en B me quedan las reacciones. Y yo lo que necesito, las reacciones en A. Y yo no necesito las reacciones en A, yo necesito a B en función de alfa. ¿Cómo lo obtengo? Con sumatoria de momento en A. Colegas, siempre que se presente un ejercicio en el que les pidan calcular una reacción mínima, el ángulo para obtener una reacción mínima, siempre el procedimiento va a tener esta misma ruta. Van a aplicar un procedimiento similar a este.
Ubican la reacción, ubican el ángulo y hacen sumatoria de momento en un punto en el que la ecuación que les quede sea esa reacción mínima que les piden calcular en función del ángulo. Aquí tenemos el procedimiento. Menos 400 por 0,25, menos 400 por la distancia que es 0,25. Y las componentes de la reacción. La componente en Y de la reacción, B coseno de alfa, por la distancia perpendicular. La componente en X, B seno de alfa, por la distancia perpendicular. Las dos producen giros positivos, igual a 0, no hay más cargas. Menos 400 por 0,25 está restando, pasa al otro lado a sumar y me queda el resto de la ecuación. Saco B, factor común, me queda 0,5 coseno de alfa más 0,3 seno de alfa igual a 100. Despejo B, siempre que me pidan calcular el ángulo de tal manera que la reacción sea mínima, siempre voy a despejar esa reacción que me están pidiendo. Siempre va a ser el procedimiento, aquí lo tenemos. Despejamos B en función del ángulo alfa. Luego aplicamos el concepto de derivada. Derivamos la reacción en función del ángulo. ¿Cómo lo hacemos? El de abajo por la derivada del de arriba se anula, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Ahí tenemos la expresión. Ahora, viene este concepto. Para una condición mínima igualamos la derivada a 0. Recordemos el concepto de derivada. Derivada de B de alfa me va a dar una tangente. Entonces, si tengo una curva, ahí la vemos, tengo una curva, la condición mínima, el punto más bajo de esa curva se va a dar cuando el ángulo es igual a 0. Por eso estamos igualando la ecuación a 0, porque la recta tangente a la curva es 0 en el punto mínimo, en el punto más bajo de la curva, como lo vemos ahí en esa pequeña ilustración y sencilla. Entonces, si igualamos la ecuación a 0, aquí la tenemos. Esto está dividiendo, al multiplicar por 0 se cancela. 100 está multiplicando, al dividir por 0 se cancela. Me queda esta expresión aquí. Luego, despejo, 0,5 igual a 0,3. Despejo la función seno sobre coseno. Eso es igual a tangente. Tangente a la menos 1 de 0,6 me da el ángulo de 30,96. Este es el ángulo para la reacción mínima. ¿Por qué? Porque aplicamos derivada, igualamos la derivada a 0 y con el esquema que les expliqué, entendemos entonces el por qué se iguala la derivada a 0. Luego, con ese ángulo hago una sumatoria de fuerzas en X y en Y sencilla. Reemplazo en la ecuación que traíamos, en la ecuación de B, el ángulo alfa y obtengo la reacción y luego la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Creo que es un buen ejercicio para aplicar a equilibrios de cuerpos rígidos en dos dimensiones con esa particularidad de calcular una reacción mínima. Si quieren saber cómo se calcula una reacción máxima, entonces nos vemos el martes a las 6 de la tarde en nuestro horario habitual. Vamos a tener una reunión virtual donde vamos a aclarar cómo calcular una reacción máxima y vamos a mirar otro ejercicio. Colegas, que Dios los bendiga full.